y es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y también del IPADE, porque hoy es su día, ¿sí? Es martes. Querido José Antonio, buenas noches para ti, ¿cómo estás? Bien, querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes allá en México. Qué gusto saludarte, querido Joaquín. Igualmente, pues adelante, doctor. Querido Joaquín, oye, pues fíjate que revisando un tema que poco hemos pensado, nos hemos dado cuenta, pero que nos ha ido invadiendo de una forma silenciosa los últimos años. Hemos pasado como humanidad a ir dejando el sentido de las cosas y empezarlo a sustituir por emociones, por el uso de lo digital, por la circunstancia que hemos pasado estos últimos años, hemos empezado a cambiar el sentido por las emociones. Y eso, Joaquín, lo que está haciendo, entre otras cosas, es un verdadero cambio de época. Estamos empezando a ver la vida distinta. Cuando nosotros dejamos el sentido, lo que da significado a la vida, y lo que hacemos es sustituirlo por una emoción, lo que hacemos también en el fondo es empezar a cambiar la manera de ver, de sentir, de comprender el mundo a nuestro alrededor. Este cambio del sentido por las emociones, entre otras cosas, ha llevado a que las personas han dejado de controlar en gran parte su psique. Yo lo veo a lo largo pues, del trato con alumnos jóvenes, el trato con personas, como hoy hay muchos problemas de inteligencia emocional. Hoy las personas no saben nombrar sus propias emociones y las de otras personas. De alguna manera están eh, analfabetos en la parte emocional. Y eso va generando, entre otras cosas, en la política, por ejemplo, Joaquín, que tendemos a las emociones y a los populismos, que en la parte del futuro estamos dejando de lado lo que es propiamente la esperanza y la estamos cambiando por un optimismo simple, un optimismo que se enfrenta contra la realidad y que en muchas ocasiones la realidad pega contra él. La esperanza necesita tener un sentido. Para que nosotros construyamos esperanza requerimos un sentido. Lo decía muy claramente Václav Havel. Esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Fundamental hoy para el mundo la recuperación de la esperanza, más para estas generaciones jóvenes. Ahora que estamos en esta parte, Joaquín, y que vemos este cambio tan relevante que ha significado una pérdida cultural de muchas décadas y yo diría de siglos, porque a Occidente construir un sentido, que nuestra vida tenga un significado, le llevó años de filosofía. Ahora que estamos en ese momento, conviene recordar a aquel psiquiatra austriaco judío, Viktor Frankl, que escribió aquella obra clásica, El hombre en busca de sentido. La escribió precisamente cuando salió del campo de concentración, estuvo en cuatro, perdió toda su familia y se preguntaba, ¿por qué yo siendo más débil, por qué siendo menos inteligente de muchos de los que estuvieron a mi alrededor, logré sobrevivir? Es una cosa que también nos podríamos preguntar nosotros. En una época de tantas comodidades, por un lado, pero que por otro lado habemos y vemos falta de esperanza en muchos lados, ¿cómo podemos utilizar nuestro tiempo? ¿Cómo podemos darle un sentido? Y decía precisamente eso, porque le logré dar un sentido a mi vida. Él citaba a Nietzsche esa frase de que quien tiene un porqué para vivir siempre encontrará el cómo. Víctor Frankl, junto con el libro este, el clásico El hombre en busca de sentido, hizo una serie de conferencias, poco tiempo después, además de haber salido al campo de concentración. Y esas conferencias las tituló A pesar de todo, decir sí a la vida, decir sí a la esperanza, construir un sentido. Decía él, la clave que tenemos los seres humanos es la siguiente, dejar de preguntarnos, ¿qué puedo esperar de la vida? ¿Qué sentido tiene todo esto? Que en muchas ocasiones es como nosotros estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué sentido tiene la vida? Todo lo que está ocurriendo alrededor, la guerra, las circunstancias económicas, políticas, la pandemia, todo esto que ocurre a mi alrededor, ¿qué sentido tiene? Esa pregunta
no es la correcta. La pregunta correcta es, ¿qué espera la vida de mí? ¿Qué es ese reto que la vida está esperando y que ha tocado al corazón de cada uno? Porque a pesar de todas las circunstancias difíciles que todos los seres humanos podemos vivir, y de hecho vivimos, estamos hechos para alcanzar la felicidad. Pero eso supone una responsabilidad, comprender el sentido que tiene para cada uno la vida. No es un sentido genérico para todos. Cada uno tiene que descubrir qué significa este sentido, decía el propio Frankl. Y en esa línea, Joaquín, una de las cosas importantes es qué debemos de hacer frente a la vida. Frente a la vida, cómo responder a la pregunta de qué espera de mí. No a través de una respuesta intelectual, sino actuando. Citaba a Tagore: dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era la alegría. La felicidad, Joaquín, decía también, nunca debe ser una meta, sino solo un resultado, el resultado del cumplimiento del deber, del encontrar ese sentido que tiene la vida. Y ese sentido siempre es no solamente individual, aunque el individuo tiene que formarse, tiene que definirse, es entregándose solamente al servicio de los demás. Porque decía, de manera análoga al valor funcional de la célula individual para todo el organismo, la individualidad única de cada ser humano recibe valor a través de su relación con un todo global. Descubrir qué te está pidiendo la vida. Ahí es donde vas a encontrar la respuesta a todo lo que ocurre. Ahí es donde vas a poder superar las circunstancias que hoy están pasando alrededor tuyo. Y ese paso y esa respuesta la tienes que encontrar con cierta rapidez, porque los seres humanos no somos inmortales. Decían los estoicos, memento mori, acuérdate de que eres mortal, el tiempo es corto. ¿Cuál es la misión de tu vida? ¿A dónde vas a llevarla para encontrar esa plenitud? Al final del camino, vamos nosotros a dejar este mundo. ¿Y qué habremos dejado? ¿Habremos encontrado lo que la vida nos pidió? ¿Habremos tomado esa responsabilidad? Porque al final, y cito aquí al propio Frankl, lo que irradiamos al mundo, las ondas que emandan de nuestro ser, eso es lo que quedará de nosotros cuando nuestro propio ser haya desaparecido hace mucho tiempo. Por tanto, la muerte forma el trasfondo sobre el cual nuestro acto de ser se convierte en una responsabilidad. La vida es una responsabilidad y el sentido de comprenderla de ese modo es la manera de encontrar la fortaleza para dar significado a las cosas que nos ocurren. Hoy, Joaquín, tan complicado en esta época en que nos hemos concentrado en estas emociones, muchas veces sin control y perdiendo el significado de las cosas, el sentido de la vida. Qué importante, Joaquín, hoy más que nunca, encontrar el sentido, darle respuesta, nunca es tarde para ello, de la propia vida individual. Pues que así sea, encontrar el sentido perdido de no solo de lo que llamamos cosas, no de la cosificación, sino perder el sentido, pues prácticamente de todo. De lo que somos, Joaquín, de lo que somos nosotros mismos. Joaquín, muchas veces estamos aquí, lo decía hace años en aquellos textos, aquel libro famoso, Ortega y Gasset, de La rebelión de las masas. El hombre masa, el que se queja y se siente con derecho a todo, se queja de lo que ocurre alrededor, y eso nos pasa mucho a todos. Nos quejamos porque nuestra vida podría ser mejor, porque podríamos tener otros elementos que nos hicieran más felices, porque esas cosas no han llegado. Pero esa valoración que hace el hombre masa, que es la de, lo llamaba Ortega, del niño mimado, no es la forma adecuada de ver la vida. Así nunca vamos a lograr la felicidad. La manera adecuada es decir, ¿para qué estoy aquí? Yo nací en una familia, con una cultura, en unas circunstancias. ¿Qué me está pidiendo la vida? ¿Qué me pide el mundo? ¿Qué me piden los que están alrededor de mí? Ese es el significado de lo que soy yo mismo. No solamente las cosas que hago, sino mi ser entero, mi identidad completa. Encontrarla, Joaquín, de ahí depende realmente todo. Y hoy estamos en una gran crisis. Yo creo que nunca como ahora, y yo creo que es un signo de los tiempos bien importante y por eso lo quería traer hoy al programa, hemos perdido esto,
Se ha perdido mucho el sentido. Yo lo veo en las generaciones jóvenes. Hace unas semanas hablábamos del tema de la futurofobia, esa fobia que está viendo al futuro, esa falta de esperanza. En gran medida se está dando porque nos dejamos llevar por emociones que son pasajeras y que suelen ser también superficiales, sobre las que no tenemos control y perdemos el sentido de las cosas. En fin, pues te mando un abrazo, Juan Antonio, perdón, y José Antonio, perdón, y nos vemos ya muy pronto, ¿sí? Sí, por supuesto. Ahí nos veremos, querido Joaquín, y aquí, a tu salud, aquí estaré todavía en estos días. Ya nos vemos pronto por allá. Venga, José Antonio Lozano Díez, Gracias. el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, que está en mi pueblo, ahí